¿Cómo vivir para Dios en un mundo perdido? Estamos, hermanos, viviendo en un mundo cada vez más caótico, cada vez más violento. Y hay personas que todavía tienen la ilusión de que el mundo va a mejorar, que los buenos somos más, y tratan de concientizar a la sociedad para hacer un cambio. Hermanos, pero claramente esto no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el problema del mundo no radica en la economía, no radica en acabar con aquellos que procuran la guerra, ni en la escasez de los recursos naturales. El problema del mundo radica en el pecado. Ahí está el problema. Y en medio de todo este mundo tan caótico, tan violento, cada vez más desesperado, cada vez odia más, cada vez hay más cosas terribles en el corazón. En medio de todo esto estamos los cristianos que nos vemos obligados a cohabitar en esta sociedad. Que esta sociedad, cada que pasa más el tiempo, se van alejando más de Dios. Vemos, ¿verdad?, en todos lados, en todos los círculos, la gente alejándose de Dios, en las escuelas, en la televisión. Cada vez es más raro encontrar que alguien mencione a Dios, y cuando alguien menciona a Dios es como se le empieza a ver un poco raro, porque la gente cada vez se va alejando de Dios y de sus preceptos. Y como padres, los que tenemos hijos, además debemos tener mucho cuidado, estar atentos y prepararnos, porque hay una batalla intelectual en contra no solo de nosotros como adultos, sino también de los niños, de nuestros hijos. En esta semana, creo, la semana pasada, ya no me acuerdo qué día, pero en estos días una de mis hijas me decía que les habían enseñado que la ropa no tenía género. Ya la palabra sexo ya la quitaron, ¿verdad? Sexo, antes decía sexo masculino o femenino, ahora es género. Entonces la ropa no tiene género, les estaban enseñando. Y me pregunta, ¿esto es cierto? Miren, los niños han dicho, ¿verdad?, son como esponjitas y van aprendiendo todo. Entonces desde chiquitos quedan los fundamentos para su etapa adulta. Y tenemos que tener cuidado, porque desde ahí los están atacando, desde ahí están corrompiendo. Entonces yo le decía a ella, a ver, si la ropa no tiene género, le decía del bebé, ¿tú le pondrías ropa de niña? Su moñito y todo. Y dice, pues no, ¿verdad? Entonces ya como que dijo, caray, no, pues sí es cierto, es absurdo. Pero se los presentan de alguna manera que no lo vean absurdo, que lo vean cada vez más normal. Debemos de tener cuidado. Nuestros hijos se están viendo afectados, pero nosotros mismos también, de pronto, en un mundo lleno de vanidad, en un mundo que va a la carrera de apariencias, que busca darle rienda suelta a los deseos pecaminosos de la carne, y estamos expuestos a este mundo. ¿Sabe qué pasa en muchos cristianos? Algunos de estos pecados, algunas de estas tentaciones, ni siquiera las podemos percibir como tal, como pecado. Y muchos cristianos se están dejando llevar por la corriente porque no se están dando cuenta. Así que surge la pregunta, en este mundo tan complicado y que se aleja de Dios, ¿cómo usted y yo podemos todavía vivir para Dios en este mundo perdido? La Biblia, hermanos, en Daniel nos habla acerca de un joven precisamente llamado Daniel, que él había sido llevado junto con sus amigos en cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Este hombre había sitiado a Jerusalén, pero además se había traído algunas cosas de utensilios del templo, algunas cosas importantes, pero también se quiso traer muchachos que le pudieran ayudar en su reino. Entonces, dentro de estos muchachos iba a Daniel y sus 3 amigos. Estos amigos estaban acostumbrados a vivir en Jerusalén de una manera, con unas costumbres, obedeciendo a Dios, guardando la ley de Dios, y de pronto son arrebatados, son llevados cautivos para vivir de una manera diferente. Pero no solo diferente, sino contraria a la voluntad de Dios. Y de pronto nos encontramos ahí en sus Biblias, en el verso 8, que él rápido se encuentra con una situación en la cual, ¿qué va a hacer?
en la cual se le estaba presentando comida y bebida que él sabía que no debía consumir como israelita. Dice el verso 8, ¿están ahí? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que no se le obligase a contaminarse. Hermanos, Daniel nos muestra que él pudo vivir sin contaminarse. En esa época, en ese mundo, en ese lugar perdido, en ese lugar donde no se tenía temor de Dios, donde no se respetaba la enseñanza de la ley. Y entonces, hermanos, usted y yo podemos ver que sí es posible vivir para Dios. Hay muchos cristianos que dicen, ay, mira, es que es un mundo tan difícil que en el que nos tocó vivir, donde ya no se puede vivir en santidad, donde ya no se puede vivir para Dios. Mira cómo está el mundo y todo, donde quieras que voltear hay tentación y aquí por allá. Hermanos, sí se puede vivir para Dios en un mundo contaminado por el pecado. El verso 8, vamos a encontrar, hermanos, algunas actitudes que él tomó, algunas cosas importantes, 3, en las cuales nosotros también podemos hacer. La primera de ellas está en este versículo, de hecho las 3 van a estar en este versículo. El verso 8, la primera parte dice, y Daniel, ¿qué cosa? Ajá, Daniel propuso en su corazón. Daniel propuso en su corazón. No propuso solo en la mente, no propuso, no dijo de letras, de labios para afuera, solo de palabras. Propuso en el corazón. Hay gente que dice, ay, te amo con todo, ¿qué? Mi corazón. O sea, tratando de expresar que es muy en serio, que es con todo lo que soy, con todas mis fuerzas. Entonces, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Lo primero, hermanos, que encontramos en Daniel, que él pudo vivir para Dios en un mundo donde no se temía a Dios, en una ciudad, en un lugar, en un reino donde había dioses paganos, tenían costumbres completamente abominables para Dios, y él se pudo guardar porque en primer lugar tuvo la voluntad. ¿Cómo vivir para Dios en un mundo perdido? Hay que tener la voluntad. Tener la voluntad de vivir para Dios. Si no se tiene realmente la voluntad para vivir para Dios en este mundo perdido, no lo vamos a lograr. Si tú dices, ay, sí, yo quiero vivir para Dios, pero realmente no tienes la voluntad de hacerlo, la determinación de decir, yo voy a vivir para Dios, no importa lo que digan los demás, no importa lo que pase a mi alrededor, y si pierdo, si gano, si lo que suceda en nuestro país, con la economía, lo que sea, no importa, pase lo que pase, yo propongo en mi corazón, yo tengo la voluntad de vivir para Dios. Hay que tener eso, esa voluntad. Si de verdad quieres vivir para Dios, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para llevarlo a cabo? ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Hay quien dice, yo quiero vivir para Dios, pero es que la verdad, no me da tiempo. Tengo tantas cosas que hacer, pero de pronto vemos que sí hay tiempo para otras cosas. Hay gente terrible, hermanos, que pueden, y la mayoría de los celulares ya tienen, ¿verdad?, el tiempo que estamos usando las aplicaciones. Y a veces hay gente que se la pasa horas, hermanos, en las redes sociales. Horas ahí en las redes sociales. Yo no sé qué tanto hacen, hermanos. Mire, al rato caen hasta en pecado. ¿Por qué? Porque andan murmurando de otros, andan ahí criticando, andan chismeando, andan hasta envidiando. Terrible, hermanos. Hay una frase que dice, el querer es poder. Cuando realmente quieres algo, no importa cómo, pero haces lo que tengas que hacer para lograrlo, para obtenerlo. ¿Tú quieres vivir para Dios? Ten la determinación, ten la voluntad de hacerlo. De palabras puedes decir que sí, tienes la voluntad, pero hay que ser sinceros, hermanos, y cada uno de nosotros hay que preguntarnos, ¿realmente yo qué deseo en la vida? ¿Cuál es? Tú te levantas, ahorita te vas, al rato piensas, mañana, ¿qué estás planeando?
¿Qué es tu meta a 5 años, a 10 años, a la cantidad de años que sea? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? ¿En cuántas de estas realmente está el yo quiero vivir para Dios? ¿Qué hay antes de todo esto? Algunos no desean agradar a Dios, al menos, escucha esto, no como su máxima prioridad. Algunos dicen, primero va lo mío, y si la voluntad de Dios no va contra lo que yo quiero, todo va bien. Pero cuando la voluntad de Dios es una y nuestros planes son otros, mucha gente, y algunos que se dicen cristianos, no dudan en hacer lo que ellos quieren. Esta gente claramente, aunque diga que quiere vivir para Dios, no tiene la voluntad de hacerlo. La prioridad de algunos es vivir con libertad financiera. Ay, que yo no me tenga que preocupar por los gastos. Eso es todo lo que pido. Que yo tenga todos mis gastos pagados y la alimentación y aquí y allá. Eso sería lo máximo. A lo mejor no una vida de lujos, pero que tenga lo necesario, que yo no me preocupe por los pagos de la casa, por mensualidades, por colegiaturas, etcétera, etcétera, y que yo tenga esa parte resuelta. Entonces, emprenden un camino, un viaje a lograr ese objetivo, y en ese objetivo queda de lado hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios. Quizá para otros es el bienestar de su familia, tienen el bienestar de su familia como prioridad. Y lo bueno sería que realmente el bienestar de tu familia sea que ellos aprendan a buscar a Dios. Que aprendan a buscar a Dios por sí mismos. Pero a veces esto no es así. A veces se busca el bienestar de su estudio, de su salud, de que esto, de que el otro, todo menos Dios. Y repito, no dice, no, yo no quiero nada con Dios. A lo mejor sí, pero primero va todo lo demás. Al final Dios. Ahorita, ¿verdad? Que estábamos en las gratitudes y se mencionaba, hay muchas cosas que hacer, sí, pero primero va Dios. Primero va Dios. Y a veces, ¿qué hacemos, hermanos? No, es que no lo puedo dejar para otro día. Y a veces, miren, dejamos de lado. Por eso yo me gozo, ¿verdad? Cuando escucho estas gratitudes, estos testimonios, es decir, no, primero es Dios. Porque no es solo decir, es llevarlo a la práctica. Es sacrificar algo que tú querías por agradar a Dios. Y sacrificas de pronto una cosa y otra y otra. Y cuando menos te das cuenta, estás agradando a Dios. Y cuando agradas a Dios, estás en paz. Y cuando agradas a Dios, empiezas a tener una comunión más estrecha, más cercana con el Señor. Y empiezas a caminar diferente. Tus pensamientos son distintos. Pero eso es cuando tienes la voluntad de agradar a Dios. Tristemente, en muchas congregaciones esto no está sucediendo. Otros van en busca de su desarrollo y éxito personal. El mayor logro y éxito, y yo te digo cuál es haber cumplido con la voluntad de Dios, con el propósito que Dios tiene para ti. Mire, cuando estaba más joven, ese rato estaba platicando, ¿verdad? Con mi mamá, y le decía, cuando estaba más joven, no es que esté viejo, ¿verdad? Sigo estando joven, pero cuando era muy joven, yo tenía la idea de que, ay, yo quiero servir a Dios, y quiero cantar, y quiero predicar, y quiero ir a todas las naciones, y me quiero ir a donde nadie haya ido, y que se escuche, ¿verdad? La música para Dios, y las predicaciones, y así, ¿verdad? Las naciones. Y uno muchas veces en su juventud tiene muchos arrebatos, mucha emoción, ¿verdad? Y uno dice, quisiera estar allí, hermanos, pero llega un momento donde tú te das cuenta que lo importante no es llegar a ser muy conocido, o llegar a ser famoso, o no, llegar a ser importante y respetado. Ay, el pastor fulanito, hay que invitarlo. De pronto, eso no es lo más importante. De pronto uno entiende que lo importante es hacer la voluntad de Dios, vivir para Él y agradarle. Con eso, serle útil. No somos muchos, somos pocos. Pero decía, si soy útil para que estos pocos amen a Dios de verdad, no ser unos religiosos ahí, como muchos, ay, nosotros hacemos y deshacemos, y nos vestimos de tal manera y hablamos así, gloria a Dios, pero muchas veces el corazón está apartado de Dios. Aunque seamos pocos, pero que los poquitos estemos buscando agradar a Dios, vivir para Dios en un mundo perdido.
Si yo puedo ser útil para... Y los que después puedan escuchar en internet, en YouTube o en Facebook. Y si hay alguien que puedo ser útil, hermanos, con eso. Porque de Satanás es la idea de sobresalir, de ser alguien importante, de la vanagloria, de la vida y todo esto. Pero uno va entendiendo conforme pasa el tiempo, lo importante es estar bien con Dios, adorarlo, agradarle y serle útil. Con eso. Ese es el mayor desarrollo personal que puedes tener. Ese es el mayor éxito personal, hermanos. Que cumplas con la voluntad de Dios. Y no digo, ¿verdad?, que usted tenga que irse de evangelista a las naciones y que abandone su trabajo y su casa y se vaya. No estoy diciendo eso, hermanos, porque quizás ese no sea su propósito. Pero a lo mejor es desde su trabajo. Desde su trabajo poder ser ejemplo de un verdadero creyente que impacte a los demás, que sea luz en la oscuridad, que viva con honestidad y que los demás se den cuenta, que viva en santidad y que los demás digan, ¿y tú por qué eres así? Que viva con disciplina y con convicciones firmes, que se pueda notar que es esa luz. Que comparta a otros las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y quizás ese es tu propósito, por medio de tu trabajo, sea lo que hagas. Desde la hermana aquí que vende plantitas, al que está ahí, testificarle. Los hermanos, ¿verdad? Que ya sea que estén en el área de la educación, como maestros, como doctores, como bomberos, lo que sea que esté realizando, donde quiera que esté, yo necesito hacer la voluntad de Dios como mi máxima. Y yo debo ser un ejemplo. Que los demás se quejan de esto, yo no. Que los demás llegan tarde y hablan del jefe, o hablan de no sé quién, yo no. Yo hago lo mío. Oye, pero tú, mira, se aprovechan de ti. No se aprovechan de mí, yo hago para Dios. Yo no lo hago para los hombres, lo hago para Dios. Porque es ping-pong con Dios. Los demás pueden decir, ¿verdad?, que sí, que vamos a aprovecharnos de Él. No estoy diciendo que usted se ponga de tapete. Estoy diciendo que haga las cosas para Dios. Que viva para Dios. Y eso se va a notar. Eso se va a notar, hermanos. Y ahí es donde la gente necesitada va a decir, yo necesito al Señor. Y usted va a decir, yo sé cómo lo puedes conocer. Pero hay que tener la voluntad de hacerlo, hermano. Porque mucha gente pone excusas para no vivir de acuerdo al llamado cristiano. Y como varios hacen lo mismo, se sienten bien. Porque como varios tienen la misma idea, religiosos se vuelven y no viven para Dios. Se sienten a gusto, se sienten tranquilos. Pero lo primero que necesitamos para vivir para Dios en este mundo perdido es querer. Está muy difícil vivir para Dios. Para empezar, ¿quieres? Hay que tener la voluntad. Eso es lo primero. Daniel llegó ahí a Babilonia y él pudo decir, bueno, ya me quitaron de allá. ¿Qué hago? Perdí todo lo que tenía. Y él seguía teniendo en primer lugar a Dios. Seguía teniendo la misma voluntad. Y Daniel propuso en su corazón. Fíjese cómo su entorno no cambió, ni su mentalidad, ni su corazón. Pero a veces decimos, ay no, Señor, como me quitaste mi trabajo, me quitaste esto, ahora voy a batallar con esto, y estoy batallando con la economía, o estoy batallando con mi salud, o estoy batallando con lo que sea. Ahora ya voy a condicionar mi adoración y mi gratitud contigo. ¿Cómo? Hay que tener la voluntad de querer vivir para Dios. En segundo lugar, dice la palabra, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Sí? ¿Están allí? No contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Hermanos, ¿por qué dice no contaminarse? ¿Qué de malo tenía esa comida que servía el rey? ¿Alguien sabe por qué estaba mal esa comida? Realmente no tenía nada de malo. Mire, si hoy nos ponen aquí en la mesa, ¿verdad? Todo lo que les daban, mire, sería un buffet. Y agarras de aquí y allá, sírvete. No tenía ningún problema, hermanos. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que hay que recordar que Daniel vivió en Israel bajo la ley. Usted y yo, como cristianos gentiles, no vivimos bajo la ley.
Pero Daniel vivió bajo la ley. En la ley había que guardar muchas cosas. Había que guardar el sábado. Había, ¿verdad? Que cumplir con muchas leyes ceremoniales y muchas cosas, y lavamientos y sacrificios. Pero también había leyes de cosas. Tenían una lista de animales que podían comer y de animales que no podían comer ni tocar muertos. Entonces, Daniel conocía cuáles eran estas listas. Y cuando Daniel vio, híjole, ahí tienen de esto y de aquello, yo no puedo comer eso. Se sentía mal consigo mismo. Y aunque no estaba allá en Israel, pero él era así, él amaba a Dios. Dice, yo no puedo ser partícipe de ello. Y entonces, hermanos, ustedes pueden leer Levítico 11, ¿verdad? Cuando quieran van a ver la lista de los animales puros y los animales impuros. Entonces Daniel se da cuenta que si él participa se iba a contaminar. Pero en Babilonia ellos no tenían problema porque ellos no vivían bajo la ley. Así que para ellos era normal. No sé si te ha pasado, pero hay situaciones en tu escuela, en tu trabajo, donde quieras, que ellos hablan de cosas, ya sea chistes o lo que sea, o participan en algo que se les hace muy normal, pero tú de pronto te sientes incómodo porque dices, híjole, yo no puedo participar con eso. Pero para ellos es normal. Y así estaba Daniel, viviendo en un lugar donde no se temía a Dios. Y así estamos muchas veces usted y yo. El único cristiano en la escuela, el único cristiano en el salón, el único cristiano en el trabajo, el único cristiano, y tú dices, híjole, ¿cómo le hago aquí? Entonces, hermanos, así estaba Daniel. Estaba entre comer lo que le daban y no decir nada, porque pues era cautivo en otra tierra, y pues ni modo, voy a tener que desobedecer a Dios, ni modo que no coma. O decir, no, yo no puedo participar en eso. Así que número 2, ¿cómo vivir para Dios en un mundo perdido? Número 2, obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué Daniel no consumió eso, hermanos? ¿Porque no le gustaba? No, ¿por qué se guardó? Porque él sabía que dentro de la ley se prohibía ciertos tipos de alimentos, de animales. Y entonces Daniel, ¿qué dijo? ¿Desobedezco u obedezco? Estuvo firme en decir, yo voy a obedecer los mandamientos de Dios. Así que número 1, tener la voluntad, querer vivir para Dios. Pero número 2, ya tiene que empezar con algo práctico. Hay que conocer los mandamientos de Dios y obedecerlos. Y Daniel los conocía. Hermanos, para obedecer los mandamientos de Dios hay que tener convicciones firmes. Hay que tener convicciones firmes, porque de otra manera no lo vamos a lograr. No vas a obedecer a Dios. Mira, no vas a tener al pastor atrás de ti en todo momento. A ver, hermano, a ver, hermana, cuidado con eso. No vaya a desobedecer a Dios. Dios no va a enviar un ángel ahí atrás de ti todo el tiempo que te esté cuidando. Ey, aguas, no desobedezcas, ¿eh? Mira, ¿ya viste? Tú no puedes participar en eso, ¿eh? Aguas. Hermanos, no, vamos a estar solitos y necesitamos tener la convicción, porque si no hay la convicción, mira, vas a desobedecer por la presión de la sociedad, por lo que me digas. Hermano, puedes llegar a tener problemas por tus convicciones, por querer obedecer a Dios, y entonces vivir agradando a Dios, puedes llegar a tener problemas, tales como perder un trabajo. ¿Qué va a pasar con todos aquellos médicos que diga la ley que tienes que practicar el aborto sí o sí y no te puedes negar? Y si te niegas, no puedes trabajar, se te retira la licencia, o una multa, o cárcel, o lo que sea que se les ocurra. ¿Qué va a pasar con esos médicos? ¿Qué van a decir? Híjole, no, pues aquí nos tocó vivir. ¿Qué hizo Daniel? No, pues aquí me tocó vivir, pues déjame agarrar, pues ya qué. Convicciones firmes para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué va a pasar, verdad? Hemos tenido maestros y sabemos que mucha gente se dedica a la docencia. ¿Qué va a pasar cuando te obliguen a que tienes que enseñar ideología de género? Mire, vi de una noticia de un futbolista, no estoy seguro si es de Holanda. En el fútbol, ustedes saben que hay un futbolista que es el capitán y le ponen una bandita, ¿sí? Es el líder del equipo. Entonces ahí anda echando gritos y todo, ¿verdad? Resulta que en uno de estos equipos se les ocurrió que esta bandita
tenía que llevar los colores que apoyan el movimiento LGBTIQ y no sé cuántos más. Entonces, ¿qué dijo esta persona? Al parecer es cristiano. Se negó. No, yo no me lo voy a poner. Alguno puede decir, ay, pues ¿qué tiene? Pues que se lo ponga y ya. ¿Para qué hace problema? ¿Qué le pasó? Le quitaron la capitanía. Ya no es capitán. Fíjese. Él dijo, yo respeto a cada quien, pues toma la decisión que quiere. Pero yo no tengo por qué apoyar algo que yo no va en contra de mis convicciones. Así que cuando usted y yo nos encontremos en ese momento, ¿te vas a poner el brazalete? ¿Te vas a comer ese alimento? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Por eso le digo, el que quiere vivir agradando a Dios va a tener problemas. Mira, a Daniel lo pudieron asesinar ahí mismo. Tenemos muchos. ¿Qué es uno menos? ¿Cómo que no vas a comer de la comida del rey? Tú viniste aquí como esclavo. Y tú viniste para servir. No viniste para dar órdenes ni para decirnos cómo funcionan las cosas. Se estaba exponiendo a morir. Pero Dios puso gracia en ese hombre, en el jefe de los eunucos. Y halló gracia a Daniel en sus ojos. Así que, hermanos, tu convicción te puede hacer perder trabajo, amistades, muchas cosas. No es fácil y no todos lo logran. No todos obedecen a Dios porque no tienen convicciones. Pero además de que para que obedezcas los mandamientos debes de tener convicciones, también, hermano, debes conocer la palabra de Dios. Porque ¿qué vas a obedecer si no conoces? Daniel obedeció los mandamientos porque conocía la palabra. Ah, mira, había ahí murciélago y se lo comía. Órale. Oye, ¿por qué te lo comiste? Imagínense ahí a Misael diciéndole a Daniel, oye, ¿por qué te comiste el murciélago? ¿Por qué te lo comiste? ¿Qué tiene? Estaba bueno. No lo había probado nunca. Yo no sé por qué en Israel no lo daban. Mira, está bien bueno. Y Misael, no, ¿cómo se te ocurre? Acuérdate, estuvimos desde párvulos, en intermedios y luego en jóvenes estaba en el examen. No puedes comer murciélago. Y el otro, híjole, ¿de veras? Imagínense, así hay muchos cristianos, burros. No, es que no hay otra palabra. Así hay muchos cristianos, no conocen la palabra y andan pecando. Daniel dijo, no. ¿Por qué? Porque conocía la palabra de Dios. Para que tú puedas agradar a Dios, vivir para Dios en un mundo perdido, hay que obedecer sus mandamientos. Y para obedecer los mandamientos, debemos conocer los mandamientos, conocer la palabra. Muchos cristianos viven pecando constantemente porque no están conociendo la palabra. ¿Sabe qué no ayuda? Hemos hablado últimamente de estas iglesias liberales, donde se permite todo prácticamente. Todo les están permitiendo, porque Dios te ama como quieres. Hemos llegado al punto que se les permite a las parejas vivir en adulterio. Jesús dijo claramente en Mateo 5, 31 y 32, fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, no sé, pero ahora, hermanos, ¿cuántos cumplen sus votos matrimoniales? En la salud y la enfermedad, hasta que la muerte los separe. ¿Cuántos cumplen esto? Casi nadie. Y se vuelven a casar. ¿Y qué están haciendo? Viviendo en pecado, en adulterio. Y lo triste es que en las propias iglesias les están permitiendo volverse a casar. Y dice, no, es que hay que ver su situación. Hermanos, la palabra es clara. La palabra es clara, hermanos. Los propios pastores, hermanos. Es el problema de las iglesias liberales, que como hay muchas, entonces llega un individuo, dos individuos, oiga, aquí sí permiten o no casarse. Es que venimos de otro matrimonio. Híjole. ¿Permiten o no? Y ya, pues uno dice, la Biblia dice así. Ah, es que usted no quiere. No, no es que yo no quiera. La Biblia dice así. No, es que en tal iglesia. Y pues se van a otras iglesias donde los casan.
¿Es la interpretación del pastor? No, hermanos. Muchas iglesias liberales están surgiendo y están permitiendo que la gente no conozca los fundamentos, no conozca la palabra de Dios, y están viviendo en adulterio, están viviendo de muchas formas, de muchas maneras, y no pasa nada. Y se sienten cristianos, se sienten que está bien, cuando claramente están desobedeciendo. Claramente, hermanos, se están alejando de Dios. Mucha gente, muchas iglesias, dice la palabra, no os conforméis a este siglo. Muchas iglesias se están conformando a este siglo. No, es que, pastor, usted debe entender que los tiempos modernos han cambiado. Pero la palabra no cambia. No te conformes a este siglo. ¿Quieres vivir para Dios? Obedece los mandamientos. Pero como pastores liberales predican que lo importante es el interior, Dios mira el corazón, Dios mira la motivación con la cual hacen las cosas, y si tu motivación no es para pecar, sino por simple gusto, ponte un tatuaje. Tómate ahí unas cubitas. Acabo, pues no es pecado. No te emborrachaste, ¿verdad? No te emborrachaste, no es pecado. Ve a la fiesta, pues diviértete, estás joven. Mientras no hagas nada malo. Acuérdate, Dios te ama tal cual eres. No sé si han escuchado esto. Dios te ama tal cual eres. Entonces, su mensaje de estos pastores liberales es ambiguo. ¿A qué se refiere? Dios me ama como soy. ¿Significa que puedo seguir siendo lo que soy, lo que hago, mis prácticas y todo, mis ideas? ¿O qué se refiere? Y como no explican esto, rienda suelta. Y como nunca se les va a enseñar, porque son liberales, van a vivir de esa manera. Como el mundo, ropa como el mundo, música como el mundo, ideas como el mundo. Terriblemente, hermanos, esto está cada vez más grande, en aumento, está creciendo. Más cristianos así. Es muy triste ver que cristianos están viviendo en pecado por ignorancia. Traen cada idea sacada de no sé qué libros de psicología, ¿de dónde? ¿Cuántos mandamientos de Dios conoce usted, hermano? ¿Cuáles son esos mandamientos de Dios? ¿Cuántos conoces? ¿En qué tienes que obedecer a Dios? Mire, hay mandamientos muy sencillos. Solo te voy a decir unos cuantos, pero hay muchos. Hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo. Dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejar de congregarse. Es un mandamiento, porque lo dice la palabra. No dejando de congregarnos. El que se deja de congregar, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo. Dice la palabra, 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Cuál es el mandamiento? Que ores. Incluso Daniel, en Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Aun cuando se había vuelto prohibido orar, él lo seguía haciendo. Porque él decía, obedecer los mandamientos de Dios está por encima de los mandamientos del hombre. Amar a Dios y al prójimo es el primer y segundo mandamiento. Tenemos una predicación, si la quiere ver usted, ¿verdad? Si estás mal con los hombres, estás mal con Dios. Hay gente, ¿verdad?, que es cristiana y todo, pero está con un montón de problemas con gente. Hermano, si estás mal con los hombres, estás mal con Dios. No puede ser que tú digas que tienes una relación buena con Dios cuando vives sin perdón, cuando vives con rencores u odios, etc. No es posible. Muchas veces, hermanos, como hay pecados estrepitosos, grandes, escandalosos. Ay, tal hermano cayó en adulterio. Viste que él dejó a su esposa. Y viste que no sé qué tanto. Pero hay pecados que no se notan, como el chisme. Y como no se nota el chisme, pues salen de la gente. ¿Y saben qué pasa? Que se disfraza ahora en las iglesias, porque en todas las iglesias hay gente chismosa. Ahorita yo creo que ya no.
pero la mayoría de las iglesias, mínimo, no falta un chismoso. ¿Y sabe qué pasa? Lo disfrazan de algo bueno. Mire hermano, mire hermana, le cuento en confianza para que me ayude a orar. Y órale, va el veneno. Es un chisme, hermanos. Lo disfrazan de vamos a estar orando. ¿Cómo se va a orar? Si es una petición pública. No atrás de la persona diciendo, y mire esto, ay, a ver, cuénteme más, para orar en detalle. Hermanos, terrible. Pero como no se nota tanto, se disfraza de algo bueno, realmente no se dan cuenta que están pecando. ¿Y qué están desobedeciendo? Amar a tu prójimo. Todos estos mandamientos, hermanos, son para nuestro beneficio. Daniel guardaba los mandamientos porque los conocía, porque tenía convicciones. En tercer lugar y último, hermanos, respondiendo la pregunta, ¿cómo podemos hacer para vivir para Dios en un mundo tan contaminado, tan perdido? Mira, el conocer la palabra te hace saber qué es lo correcto, ¿verdad? Pero también te vas a identificar qué está mal, de qué te debes alejar, qué no es bueno para ti. Conocer la palabra te hace distinguir entre lo santo y lo profano. Dice la palabra ahí, Daniel 1:8, ¿sí? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Tenemos, hermanos, otra idea principal en esta misma declaración. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Hermanos, ¿con qué no quiso contaminarse? Con la comida y la bebida. Me iba a contaminar con el piso. No, con la comida. Él no quiso contaminarse con la comida, con el vino. Número 3, ¿cómo vivir para Dios en un mundo perdido, en un mundo contaminado? Número 3, identificando las cosas que te alejan de Dios y apartarte de ellas. Identificando las cosas que te apartan de Dios y alejándote de ellas. No solo es que tú sepas qué es lo bueno, qué es lo que tienes que hacer y estar firme, tener convicciones y conocer la palabra y tú decir esto es lo bueno que voy a hacer, pero también tú tienes que darte cuenta qué cosas te alejan de una comunión con Dios. Porque ¿qué pasaba si él se alimentaba de esta comida? ¿Qué dice que no quiso qué? Contaminarse. Cuando se contaminaba, ¿sabe qué hacía el pueblo? Tenía que apartarse y dice, y va a ser inmundo hasta la noche. Había un alejamiento. Hermano, cuando usted y yo nos contaminamos, cuando usted y yo pecamos, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo. Usted y yo, como creyentes, cuando pecamos, ya no vamos a una condenación eterna, porque en Cristo hemos sido libres. Él ha pagado por todos nuestros pecados. Pero si rompemos, hermanos, si estorbamos con el pecado en una relación, queda contaminado. Así que Daniel sabía que si comía se iba a contaminar, iba a estar contaminada su vida, hermanos. Daniel se percató de eso. Eso es correcto. Yo no puedo participar con eso, hermano, hermana. No es difícil darnos cuenta que está alejándote o que te puede alejar de Dios. Lo difícil es apartarte de ello, porque la carne pide lo suyo. En ocasiones hay cosas sencillas, pero que no sé si te das cuenta o no, te están alejando de Dios. Quizá pueda ser la televisión o alguna de las series en streaming, una película, que tienen un contenido que no debes escuchar, que no debes ver, y de pronto te están metiendo ideas, te está contaminando la mente, ya sea con lenguaje que no se debe escuchar el cristiano, groserías, dobles sentidos, en programas de risa, lo que usted me diga, y ahí está el cristiano, y sí entendió el doble sentido. Y a veces el cristiano va, ay, mira, tú no entiendes estos chistes, y no entiende y se queda muy calladito, pero conforme va pasando el tiempo, se sigue contaminando, sigue agarrando, está expuesto ahí, llega el momento donde ya lo empieza a disfrutar, donde ya se empieza a reír, donde se le hace muy gracioso. Por eso le digo, no es muy difícil identificar qué te está apartando de Dios. A veces pueden ser pláticas, pueden ser amistades, puede ser la propia televisión, alguna tentación de la carne, hermanos, la que sea. Hay gente que batalla con los ojos. Mire, Satanás se ha enfocado mucho en esta área, en que
Hombres y mujeres batallen con los ojos. Dijo Jesucristo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ha adulterado en su corazón. Y entonces ahora tenemos los teléfonos, las computadoras, donde se le da, ¿verdad?, a mucha gente que quieren ser famosas y están ahí en paños menores, moviendo el cuerpo, y ahí está el cristiano viendo y viendo y viendo. Y poco a poco se va metiendo en la cabeza, se va metiendo en la cabeza. Si usted identifica que batalla con eso, que esa es una tentación fuerte, ¿qué tiene que hacer usted? Dijo el Señor Jesucristo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Que mejor es que entres con un ojo en el reino que con los dos ojos te vayas derechito al infierno. Si usted identifica qué es lo que le está apartando de Dios, sáquelo. Mire, hay que tomar decisiones determinantes, extremas, radicales. Si es necesario, tire su teléfono, regálelo. Porque ahora se nos ha metido en la idea, en la cabeza la idea de que tu celular es indispensable. Nadie puede vivir sin celular. Y si no traes celular, algunos hasta entran en crisis. Fíjense cómo nos tiene Satanás y el mundo. Cuando estemos en el cielo, ¿dónde van a estar los celulares? Ya no van a existir ahí, hermanos. No estoy diciendo que todos hay que tirar el celular y que el celular sea el del diablo. Estoy diciendo que si tú te das cuenta, porque pasas mucho tiempo en las redes sociales, porque te está causando tentación a los ojos, por lo que sea, tú te das cuenta que te está apartando de Dios, apártalo. Tengo que hablar, consíguete uno del que no tenga acceso a internet. Y habla y mensaje de SMS, creo que se llaman, ¿verdad? Así. No, es que todo el mundo usa WhatsApp. Pues sí, pero es que no es obligación. No es obligación. Echar una llamada, pones algo y llamas o mandas un mensaje de texto y que te contesten igual o después. ¿Qué va a ser más importante? ¿Contestar esa llamada, responder ese mensaje o tu vida? ¿Qué es más importante? Entonces, si tú sabes que estás batallando, no caigas en el juego. Ya identificaste qué es aquello que te aleja de Dios. ¿Qué estás haciendo al respecto? Hay muchos que ya se dieron cuenta y que es su problema, pero no hacen nada, se quedan igual. La pregunta es, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer? Cuando te des cuenta, cuando te das cuenta qué es lo que te aleja de Dios, ahí es tu decisión. Si no eres determinante, hermano, hermana, mira, no vas a vivir para Dios en este mundo. Nomás te vas a engañar. Dios no quiere un pedacito de ti, quiere todo. La tentación es fuerte. Yo creo que todos lo sabemos, pero si de verdad quieres vivir para Dios, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo y ponte a hacer la voluntad de Dios. Estamos casi terminando, hermanos. Pero miren, es muy triste ver a mucha gente que no tiene la voluntad de vivir para Dios, que todo es de dientes para afuera, que además no conoce la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? ¿Es digno de adoración? ¿Sí o no? De pronto hay videos, y me encontré uno ayer, uno decía, miren, Jesús nunca dijo adoren al Hijo, Él dijo adoren al Padre. Al Señor adorarás y servirás. Y empezó a poner varios textos donde quiere poner en tela de juicio que adores a Jesús. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Entonces, ya no le contesté yo nada, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a Hebreos, abren Hebreos capítulo 1. Ahí está. Adórenle todos los ángeles de Dios. Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sí, entonces no vamos a entrar ahorita en toda esta doctrina, pero ¿de qué estoy hablando? Que mucha gente no sabe lo que cree. No saben lo que creen, hermanos. No tienen nada de doctrina. Muchos no quieren vivir para Dios, no conocen la palabra de Dios, no identifican que es santo y que es profano, por eso viven mal. ¿Y sabe qué? Viven contaminados. Viven tomando aquellas cosas que les alejan de Dios, pero ni siquiera se están dando cuenta. A veces sí te das cuenta, pero en otras ocasiones ni siquiera te das cuenta qué es lo que estás tomando,
No sabes distinguir entre lo santo y lo profano, y lo estás tomando y cada vez te vas alejando más de Dios. Y nunca te diste cuenta por qué. ¿Sabes qué es lo triste? Que eso se nota. Eso se nota. Viven mal, viven desagradando a Dios. Y me refiero a la gente que asiste a una iglesia, no a los que no. Si quieres vivir para Dios, necesitas alejarte de todo lo que te esté contaminando. Así de sencillo. Es tu decisión. Concluyo. ¿Es posible vivir para Dios en un mundo perdido? ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos? Tener la voluntad, guardar los mandamientos, tener convicciones para guardarlos, conocer la palabra y apartarnos de todo aquello que nos lleva al pecado. Con esto, hermanos, con esto vamos a vivir para Dios. Mira, es una decisión personal. Yo no puedo obligar a cada uno de ustedes. Es su decisión personal. Alguien dirá: ¿por qué me voy a guardar para el mundo? ¿Para qué voy a vivir agradando a Dios si me va mal? Tengo muchas dificultades cuando he intentado caminar con Dios. ¿Para qué? Mira, Dios permite, y ya hablamos de esto, las dificultades por muchas razones. Pero mira, Dios está trabajando contigo en la dificultad. ¿Qué decimos? Ay, ayúdenme a orar porque tengo un problema así. Hermano, ¿ustedes creen que hay una limitación para Dios de decir, te quito tu problema? Ya. Sea la luz si fuera luz. ¿Ustedes creen que Dios está limitado? ¿Pero por qué no lo hace así? Nos hacemos mañosos como los niños. ¿Qué pasa con un niño? No hay castigo, no esto, todo lo consciente, todo lo que quiere se lo dan. ¿Cómo va a crecer? Mal educado. ¿Qué hacemos nosotros? No confiamos en Dios. Ya se tardó en contestar y ya nos vamos a empezar a quejar. Mira, nosotros queremos que Dios trabaje con nuestro problema. Ay, Señor, te encargo a mi vecino. Ay, te encargo a mi jefe. Te encargo a tal persona. Te encargo a esta situación. Y Señor, te encargo y te encargo y te encargo. ¿A poco no? Es lo que nosotros oramos siempre. Señor, te pido por esto. El problema. Pero ¿sabe qué? Escucha esto. Dios no quiere trabajar con tu problema, sino Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere trabajar contigo. Yo se lo digo porque así fue como he ido aprendiendo esto que les dije al principio. Antes uno quería hacer, ¿verdad?, algo importante. Ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios muchas dificultades y muchas situaciones que te pasen en la vida? Porque Dios está trabajando contigo. Te quiere moldear. Porque te quiere a la estatura del varón perfecto. Y que cuando vayas al cielo hayas cumplido. Como dijo el apóstol Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Cumplí. Dios te puede quitar el problema, pero acuérdate, quiere trabajar contigo. Y el problema se va. Pero necesitamos enfocarnos en esto, hermanos. Vivir agradando a Dios tiene buenos resultados. Con esto termino, hermanos. Daniel y sus amigos fueron puestos a prueba, verso 12, y dijeron, ponnos a prueba 10 días. Después de los 10 días vemos a ver quién está mejor. Los demás comiendo de todo. Y Daniel y sus amigos solo legumbres y agua. Pero al cabo de 10 días estaban mucho mejor que los demás. Mire, yo a veces, ¿verdad? Hay dificultades, no hay para carne, no hay para esto. Pero ¿qué les digo? ¿Qué vamos a comer? Hay que conseguir verduras. Y lo verde, lo más posible. Pero de pronto uno dice, ay, ¿cómo va? No, estás comiendo bien. O sea, porque eso nutre el cuerpo. Y agua. Hay quienes no, sin su refresco no pueden. Y yo he quitado el refresco de la casa. ¡Vámonos! ¡Agua! Y algunos llaman esto que el ayuno de Daniel. No, hermano, no era un ayuno de Daniel, era la dieta de Daniel. La alimentación de Daniel. Y no dieta de bajar de peso, sino la dieta de su régimen alimenticio. Y a veces aplicamos esto. Y cuando aplicamos esto, hermanos, vemos que tiene buenos resultados. Decimos, ah, caray, yo lo veía mal. Ay, Dios no me dejó para comer carne. Híjole, pero estoy viendo que hasta Dios se preocupaba por mi salud, que ya me estoy hasta desintoxicando. Hasta me siento mejor. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay cosas que a veces el Señor permite
aparentemente malas, pero que realmente tienen un buen propósito. Tienen de verdad un buen propósito. Después fueron llevados, después de estos 3 años, fueron presentados delante del rey Nabucodonosor. Les hizo las pruebas, todas las preguntas, a ver, y ellos fueron hallados 10 veces superiores a todos los demás. Solo ellos. Hermano, cuando tú dices, yo quiero vivir para Dios en este mundo perdido, mira, no te sorprendas cuando de pronto Dios te levante. Cuando te des cuenta que Él te respalda. Estos mismos hombres más adelante no quisieron arrodillarse ante una estatua. Y dijeron, si no se arrodillan nos vamos a quemar. Calentaron 7 veces más el horno. Sepa, oh rey, que no te vamos a adorar a ti, no vamos a arrodillarnos ante tu estatua, y Dios va a salvarnos. Y si no nos salva, de todas maneras tampoco nos vamos a inclinar. No es necesario que te respondamos más. Ya está. Calienten el horno 7 veces. Se quemaron los que lo calentaron, los que los metieron. Y ellos estaban ahí. Y había un cuarto que parecía, y era Jesús. Y ahí estaba, Hijo del Hombre. Estaba uno más y se asustaron. Y los mandaron sacar. Y nada se quemó, ni un solo cabello, ni nada de la ropa, intactos. Dios los respaldó. ¿Por qué? Porque se atrevieron a vivir para Dios en un mundo perdido. Cuando tú haces eso, hay beneficios. Dios te respalda. Dios te bendice. Dios te ayuda. Pero todos aquellos cristianos que dicen, ay no, mi Dios me trata mal, no sé qué. ¿No será que esté tratando contigo? ¿No será que estás viviendo de una manera para tu carne y no para Dios? Haz estas 3 cosas, hermano. Toma el ejemplo de Daniel. Propone en tu corazón. Ten la determinación. Quiero vivir para Dios. Si no conoces tanto la palabra, mira, en lugar de ver videos y películas y cosas en algún tiempo libre que llegues a tener, ponte la Biblia audible. Ponte a escuchar mejor la Biblia, porque a veces hay tantas cosas en internet que no son bíblicas, hermanos. Y luego aprenden mal. Aprenden cosas que no, andan repitiendo cada cosa que no. Pero aprende la Biblia. Y niégate a ti mismo para que te puedas, ya sabes, distinguir entre lo santo y lo profano y digas, esto es profano, esto me va a contaminar, esto no. Hazlo, hermano. Y al cabo de 10 días, al cabo de 3 años, yo no sé cuál sea el plazo que Dios tenga para ti, pero cuando estés en esa situación, en esa prueba, en esa dificultad, y tú entendiste, Dios está trabajando conmigo, sigo adelante, yo no lo niego, que perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí mi vida allá, y me trajeron en cautiverio a Babilonia, a un lugar donde no me gusta. Y tú puedes decir, hoy perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi auto, perdí mi esto, perdí mi lo otro. Pero tú sigas con la misma convicción, dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Hermanos, y cuando haces eso, mira, tienes una relación cercana con Dios y te sientes tan bien con Dios que ya no quieres probar el mundo. Que dices, guácala, fuchi, guácala. Hermanos, ahí es cuando Dios te usa. Ahí es cuando llegas a ese momento de relación cercana con Dios. Ese momento que cada cristiano debería de vivir. Ese momento que todos los pastores soñamos que la congregación tenga y viva y entienda. Tristemente, en porcentaje son los menos. Que todos los de aquí, hermanos, querramos vivir para Dios en este mundo contaminado y perdido. Que no nos dejemos llevar por la corriente. El Señor les bendiga, hermanos.